Hola amigos y amigas, te doy la bienvenida a mi canal Mensajes de Vida. Pues en este día tan precioso, en este día tan especial, quiero agradecer a Dios por mi vida y por tu vida. Quiero dar las gracias a Dios por este día tan excelente. Pues amiga, quiero decirte, quiero compartirte en este día sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Las decisiones que tomamos en nuestra vida son muy importantes. Realmente en la vida a cada momento tomamos decisiones, ya sean decisiones buenas y decisiones malas, pero muchas veces tomamos decisiones malas que al pasar de los años, que con el tiempo nos trae también consecuencias. También las decisiones buenas traen consecuencias. Por eso, amiga, te animo a que tomes buenas decisiones en tu vida. Enfócate en lo bueno, mas no te enfocas en lo malo. Enfócate en una vida llena de sueños, llena de metas, mas no te enfoques en una vida real. Una vida llena de sueños, llena de metas, es trazarse metas a largo y a corto plazo. Traza tus metas a largo plazo, que son de 3 a 5 años. Traza tus metas a corto plazo, que es de 3 meses a 1 año. Traza esas metas y di: esto o el otro quiero cumplir, y encomienda primero en manos de Dios. Todas tus metas, tus anhelos, tus necesidades, encomienda en manos de Dios. Y pues tener o pensar en una vida real es enfocarse en todo lo malo, juntarse con personas negativas que si le comentas que deseas hacer algo, simplemente te van a decir que no vas a poder, no vas a lograr. Por eso deja de enfocarte en una vida real, deja de enfocarte en todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor, más enfócate en tus metas, en tus sueños. Enfócate en tener una vida espiritual sana, una vida espiritual buena, más no simplemente te enfoques en tu vida material. Es muy importante enfocarse en tu vida espiritual, tomar decisiones, metas, crecer a diario espiritualmente. Mas si tú piensas simplemente en tu vida material, pues lo espiritual lo estás dejando para un lado. Por eso, amiga, la vida es muy hermoso, muy maravilloso si te enfocas en lo bueno. Enfócate en lo bueno y toma buenas decisiones. Aquí hoy quiero compartirte 3 frases muy maravillosas y muy lindas. Así dice, ¿no? El pasado simplemente fue un sueño profundo. El presente, que es el día de hoy, es un gran regalo de Dios. Y el futuro, pues simplemente es un misterio. El futuro no existe. Encomienda tu futuro simplemente en manos de Dios. Por eso, amigas, es muy importante las decisiones que tomamos en nuestra vida. Hoy también te animo a que tomes una buena decisión para que puedas cambiar tu vida, para que puedas ser libre, porque su palabra nos dice en la Biblia, su palabra de Dios nos dice: la verdad los hará libre. Y es así, simplemente la verdad nos hará libre. Pues quiero invitarte en este día tan lindo, en este día tan maravilloso, invitarte a leer un pasaje bíblico en Hechos, capítulo 21, versículo 16, donde nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Un pasaje de la Biblia donde nos habla sobre el bautismo, sobre la gran importancia de tomar esa decisión de bautizarnos. Aquí nos dice: levántate y bautízate. Pues muchas veces las personas tenemos ese miedo, simplemente el miedo te paraliza, el miedo te detiene. No tengas ese miedo, no te quedes ahí, levántate, logra tus metas, tus sueños. Levántate, anímate y decide a bautizarte, porque con el bautismo quedas libre de todos tus pecados. Con el bautismo vuelves a nacer. Tal vez te preguntes: ¿cómo voy a volver a nacer si soy una persona adulta?
Sí, se vuelve a nacer, dejando el hombre viejo que eres. Dejar tu manera de ser atrás y ser nueva criatura a través del bautismo. Porque su palabra de Dios nos dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. A través del bautismo logras muchas cosas, a través del bautismo eres libre del pecado, a través del bautismo vuelves a nacer, a través del bautismo recibes diferentes dones del Espíritu Santo. Solamente con el bautismo eres salvo. Y pues quiero decirte, quiero animarte a que tomes esa decisión firme que edificará tu vida espiritual, más tu vida material te irá muy bien. Quiero darte las gracias por este día hermoso, quiero darte las gracias por este día maravilloso. Simplemente te digo que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios guíe tus pasos, pues seguiré subiendo más videos y te invito a que te suscribas a mi canal Mensajes de Vida. Muchas gracias.